Hola, en este video voy a estar haciendo un repaso de las reacciones de reducción y oxidación. Vamos a hablar de la definición de qué es reducción, qué es oxidación y cómo se determinan los números de oxidación de elementos dentro de moléculas o de iones. Las reacciones de reducción y oxidación se caracterizan porque envuelven la transferencia de electrones entre especies. A diferencia de reacciones de desplazamiento doble o reacciones de combustión o cualquier otro tipo de reacciones donde hay un intercambio de átomos para crear nuevas moléculas o nuevas especies, en las reacciones redox es transferencia de electrones lo que se mira. Como por ejemplo, aquí tenemos la reacción de plata en estado iónico, plata 1, reaccionando con cobre sólido. En los productos tenemos plata sólida y cobre iónico, cobre 2 positivo. Podemos ver que si vemos la especie de plata, plata de plata 1 hasta plata 0, que sería la plata en estado sólido, ella tuvo que haber ganado un electrón. Por otro lado, el cobre 0 hasta cobre 2 positivo, tuvo que haber donado sus electrones. Siempre que tienes una reacción redox, si una especie gana electrones, la otra entonces es la que tiene que donarlos. Tienen que estar las dos partes dentro de la reacción. La reacción que le muestro, la reacción de plata iónica reaccionando con cobre, se ve más o menos así. Tenemos la solución que incluye los iones de plata. Para esto vas a necesitar un compuesto iónico que tenga el ion de plata, en este caso plata 1, y que cuando se disuelva los iones, la sal sea soluble. Así que están los iones flotando en solución. También en este caso van a haber iones de nitrato flotando en la solución, pero ellos no participan de la reacción. En este lado del recipiente tenemos en el vaso, tenemos entonces el alambre de cobre. Cuando las dos sustancias se mezclan espontáneamente y sin intervención de aplicar energía ni nada, vamos a notar que el alambre poco a poco se va poniendo cada vez más grisáceo. Esto ocurre porque la plata se deposita en el alambre. También se va a ver que la solución va a empezar a verse de un color azul, azul verdoso. Ese color es característico de los iones de cobre en solución. A fin de cuentas, lo que ocurrió entonces es que los iones de plata se hicieron sólidos, eso es lo que está ocurriendo aquí, y el cobre sólido, que es el del alambre, pasó a solución. Cuando vemos las reacciones de reducción-oxidación, se pueden separar en dos medias reacciones o semireacciones. Vas a ver la historia desde el punto de vista de un reactivo pasando a su producto y de otro reactivo pasando a su producto. Cuando vemos la primera reacción, aquí puse la de cobre pasando a cobre 2 positivo, que es lo que ocurre aquí, cobre pasando a cobre 2 positivo. Vemos que para poder completar la reacción tenemos que añadir los electrones en el lado de productos. ¿Okay? Siempre que los electrones estén en el lado de los productos, estamos hablando de una reacción de oxidación. En el caso de la plata, cuando vemos plata positivo 1 pasando a plata neutral, para pasar de plata positivo 1 a plata neutral, plata 1 tuvo que haber ganado un electrón. Si acepta los electrones, entonces se dice que la plata, el ion de plata se redujo. Tenemos también aquí dos definiciones que quiero comentar, que es agente reductor y que es agente oxidante. El agente reductor es aquel reactivo que hace que el otro reactivo se reduzca. ¿Cómo ocurre eso? En donde esté el elemento que se oxidó, ese reactivo redujo al otro reactivo. Así que cobre en este caso, si se oxida, obligó a plata a reducirse. Así que cobre funcionó como un agente reductor. Míralo entonces desde el lado de plata. Plata se redujo. En el momento en que plata 1 se reduce, obliga a cobre a oxidarse. Así que aquel reactivo donde está el elemento que se reduce funciona como el agente oxidante. Es desde el punto de vista de que este reactivo obligó al otro reactivo a cómo se va a comportar.
Una de las maneras que podemos determinar si ocurre oxidación y reducción es evaluando los números de oxidación. Los números de oxidación son la carga que un átomo tendría si fuera un ion monoatómico. Y explico. Este asunto de los números de oxidación están basados en un modelo. Y el modelo es el siguiente. Si este compuesto fuera un compuesto iónico, ¿qué cargas tendrían cada uno de sus componentes? Digamos que, por ejemplo, tenemos NaCl, el cloruro de sodio. En cloruro de sodio, pensamos, si esto fuera un compuesto iónico, ¿qué carga tendría sodio? Pues sodio tendría carga de positivo 1 y cloro de negativo 1. En este caso, las cargas de los elementos son iguales a las cargas de los iones porque se trata de un compuesto iónico. Ahora, digamos que estoy trabajando con agua. Pues me hago la misma pregunta. Si agua fuera un compuesto iónico, ¿qué carga tendría hidrógeno y qué carga tendría oxígeno? Pero no es un compuesto iónico. Esa es la parte del modelo. Tú asumes, tú por un momento te permites a pensar, si esto fuera un compuesto iónico, ¿qué carga tendría cada uno de los elementos? Para que agua quede neutral, hidrógeno tiene que ser positivo 1 y el oxígeno tiene que ser negativo 2. Y esos son sus números de oxidación. Existen unas guías para determinar los números de oxidación. Hay elementos que siempre tienen el mismo número de oxidación en todos los compuestos. Y hay otros elementos cuyo número de oxidación depende de con quién estén enlazados. Estas guías son las que entonces nos van a indicar cómo se deciden los números de oxidación. Empezando con la primera de las guías. El número de oxidación de elementos puros es 0. Si hablamos de cuál es el número de oxidación de hidrógeno en H2, 0. ¿Cuál es el número de oxidación de fósforo en la molécula de P4? El fósforo tendría el número de oxidación de 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de moléculas donde está la sustancia pura, solamente un elemento. En el segundo caso, el número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Si tú tienes un ion flotando en solución, su número de oxidación es igual a su número de carga. Cuando se están hablando de elementos dentro de compuestos que no sean puros, tenemos entonces las siguientes guías. El número de oxidación de flúor siempre es de negativo 1 cuando está en compuesto con otros elementos. El número de oxidación de cloro, el de bromo y el de yodo suelen ser negativo 1, a menos que estén enlazados a oxígeno o a flúor. El número de oxidación de hidrógeno es de positivo 1 en los compuestos, excepto si está enlazado a un metal. Y el número de oxidación de oxígeno suele ser negativo 2 en compuesto, excepto en los casos que esté dentro de un peróxido. La última de las guías y una sumamente importante, porque esta es la que nos dice cómo yo determino un número de oxidación de un elemento que no esté aquí en estas guías mencionadas. Y dice así: la suma de los números de oxidación en compuestos neutrales es 0 y en iones poliatómicos es igual a la carga del ion. Si tengo una molécula y tengo varios elementos, yo puedo determinar el número de oxidación de todos. Primero comienzo con aquellos cuyo número de oxidación siempre es el mismo valor. Dígase un flúor, un hidrógeno, un oxígeno. Luego voy a escribir una expresión algebraica donde hago la suma de los números de oxidaciones, incluyendo la variable desconocida del elemento cuyo número de oxidación no tengo, sea igual a 0 o sea igual a la carga del ion. Vamos a ver unos ejemplos. Para cada uno de los siguientes, determina el número de oxidación de cloro. Ok. Como esto es un repaso, voy a ir mostrando los resultados rápidamente. Cloro en la molécula de cloro 2 tiene el número de oxidación igual a 0, porque es un elemento puro. En HCl, el número de oxidación de cloro tiene que ser negativo 1,
Voy a dar reversa. La regla decía, el número de oxidación de cloro es negativo 1, excepto si está enlazado a oxígeno o flúor. Pues aquí no está enlazado ni oxígeno ni flúor, así que este es negativo 1. En la próxima, HClO3. Aquí entonces ya cloro está enlazado a un oxígeno. No va a ser negativo 1. Tenemos que determinarlo. Empezamos viendo los números, la regla que dice la suma de los números de oxidación debe ser igual a 0. Y comienzo viendo el número de oxidación de los que conozco. Hidrógeno suele ser positivo 1 y oxígeno debe ser negativo 2. Así que escribo la expresión 1 por el número de oxidación de hidrógeno más el número de oxidación de cloro más 3 veces el número de oxidación de oxígeno, que es igual a 0. El número de oxidación de cloro va a ser igual a, pues, la resta, a resolver esta expresión. En este caso, pues, hidrógeno era 1, 3 veces negativo 2, cuando lo paso al lado queda como positivo 5. En el próximo, determina el número de oxidación de cloro en esta especie, en el perclorato. En este caso, la expresión sería la desconocida X más 4 veces el número de oxidación de oxígeno es igual a negativo 1. Así que queda X más 4 por negativo 2 es igual a negativo 1, que cuando se resuelve da a positivo 7. Poniendo esto en práctica. Vamos a ver este ejemplo. Dice, evalúa la siguiente reacción y determina cuál especie se oxida y cuál especie se reduce. Para poder contestar esto e identificar quién se oxida y quién se reduce, vamos a ir directo a ver los números de oxidación de todos los elementos en esta fórmula, en esta reacción. Y vamos a comparar los números de oxidación antes de reaccionar con después de reaccionar. Si el número de oxidación crece, el elemento se oxidó. Si el número de oxidación se hace más negativo, se dice entonces que ese elemento se redujo. ¿Ok? Pues vamos a comenzar. Magnesio. ¿Cuál es el número de oxidación de magnesio? Pues aquí tenemos un elemento puro, así que debe ser 0. Hidrógeno. Hidrógeno está dentro de un compuesto y cuando un hidrógeno está dentro de un compuesto, su número de oxidación es positivo 1. Cloro aquí, negativo 1. Aquí tenemos los hidrógenos como 0, que está puro. Y aquí tenemos un compuesto iónico. Y con los compuestos iónicos, el número de carga del ión es igual al número de oxidación. Así que vámonos viendo así. 0, positivo 1 hidrógeno, negativo 1 cloro, positivo 2 magnesio, negativo 1 cloro. Y 0 hidrógeno. Vamos a ver entonces ahora el antes y el después. Podemos ver que el magnesio pasó de 0 a positivo 2. Si el número de oxidación crece, quiere decir que se oxidó. Magnesio se oxidó. Hidrógeno pasó de positivo 1 a 0. Ese número de oxidación se hizo más pequeño, se redujo entonces. Cloro pasó de negativo 1 a negativo 1, pues ni se oxidó ni se redujo. Aquí entonces los responsables de la oxidación y reducción serían el magnesio y el hidrógeno. Así que magnesio donó electrones, se oxidó. H positivo ganó electrones, así que hidrógeno se redujo. El agente reductor es el reactivo donde está el compuesto, donde está el elemento que se oxidó. Así que agente reductor, ¿dónde está el elemento que se oxidó? Si el elemento se reoxidó fue magnesio, pues por lo tanto, magnesio es el agente reductor. Hidrógeno fue el que se redujo, así que el reactivo, que es agente oxidante, sería HCl. En todo este análisis, no se tocan ni se consideran los coeficientes estequiométricos. Puedes hacerlo sin mirar esa parte.